Hola, ¿qué tal chicos, chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Hoy vamos a hablar de Kraven the Hunter o Kraven el Cazador. Sí, ha hecho una película de Kraven, ¿de acuerdo? De Sony, ya sabéis, ¿no? Madame Web, Venom, pues ya es que le faltaba, ¿no? Kraven, bueno, Morbius, que santo peliculote. No te la ironía, ¿vale? Que ya hay gente que se lo va a creer. Pero hoy vamos a hablar de la película protagonizada por Aaron Taylor Johnson, que la verdad me ha sorprendido. Me ha sorprendido para bien, porque viniendo un poco de Venom 3, que ya me gustó un poquito más que las dos anteriores, venía a Kraven con unas expectativas un poquito más bajas de lo normal, porque lógicamente tampoco me esperaba una cosa enorme de esta película. Y yendo así, la verdad es que me ha sorprendido porque creo que es una película muy entretenida dentro de lo que ofrece, ¿no? Este universo de Sony y demás. Creo que es una película muy entretenida y además Aaron Taylor Johnson creo que lo hace fantástico dentro del papel. Además yo soy un gran fan de Kraven y en sí no es la película, dirías que ¡buah!, es tremenda, la mejor del año, pero creo que sí es una buena película, entre comillas, de lo que significa Kraven, de lo que significa el personaje y de lo que podrían hacer con el personaje. Así que digamos que estoy contento por una parte. Siendo de Sony es raro, pero no estoy, que conste. Pero bueno, antes de comenzar con mi crítica, lo de siempre, dejaos un like si os gusta el canal, suscribiros para más contenido y activad la campanita pues para no perderos nada, lógicamente. Os dejo con el mensaje del patrocinador del canal como de costumbre y ya vamos con mi crítica sin spoilers de Kraven the Hunter. Recordad que con Games Go tenerlo todo significa muy poco. Netflix, Disney Plus, Max, Office 365, Crunchyroll, Skate Showtime y hasta Canva. Suscripciones compartidas e individuales 100% seguras. Además, si queréis elegir, por ejemplo, Netflix, aunque es válido en todas las plataformas, tenéis un código promocional del 10% si ponéis no solo dentro del cuadro de búsqueda. Lo solicitáis y ya os hace el descuento. ¡Puta, qué ofertón! Dirige J.C. Kandor, nacido en Estados Unidos en 1973. J.C. Kandor en general es un buen director, creo que tiene buenas películas. Es un director más de estudio, ¿vale? Ya sabéis un poco la diferencia, os he comentado muchas veces lo que es un director como tal y un director de estudio. Pero bueno, en resumen, un director de estudio es aquel que el estudio le dice: toma, mandanga de la buena, toma toda la pasta que tú quieras, sacas adelante esto, pero el sello autoral y todas esas cosas que sí hacen los directores, pues yo que sé, véase Christopher Nolan, Zack Snyder, Denis Villeneuve. Así que digamos que es como el sello del director, pero sin tener ninguna autoría, por así decirlo, dentro de la película. Y J.C. Kandor es un poco este tipo, ¿no? Un director más dedicado al estudio. Pero bueno, para así poneros un poco al día de lo que puede hacer este director y demás, que creo que tiene dos películas muy interesantes, comento un poco por encima, ¿de acuerdo? En el año 2011 nos trajo Morning Call, que es una película que Kevin Spacey, que la verdad merece muchísimo la pena, la recomiendo. Además fue su primera película y creo que entró de lleno en lo mejor del año, de ese año, además todos lados. A mí me pilló bastante joven, ¿de acuerdo? Pero es verdad que luego, habiéndola visto con el tiempo y demás, es una muy buena película, es una película que recomiendo a todo el mundo. A mí me encantó. Y en el año 2014, el año más violento. Esta película está protagonizada por Oscar Isaac, Jessica Chastain y entrar sin saber nada. Es un peliculón, una de thriller ahí bien potente y directa al grano, que la verdad del 7 para mí no baja. Vale, pues vamos ya con Kraven, vamos ya directamente al grano con lo que me ha parecido esta película. Es como el siguiente paso dentro de este universo cinematográfico que tiene montado Sony, aunque sin aparente conexión lo uno con lo otro. Y que quede claro desde el principio, pero Kraven the Hunter no tiene ningún tipo de conexión con nada de lo que ya hemos visto anteriormente, ni con Morbius, ni con el propio Spider-Man, ni con Venom, nada. Es una cinta en solitario, de acuerdo, que como que bebe de la fuente madre que son los cómics, pero no trata de unir con ninguna película que ya hemos visto, ¿no? De hecho aquí aparece el Rhino, ¿de acuerdo? El Rhino de los cómics de Spider-Man y demás. No, spoiler, está en el tráiler. Pero es un Rhino que no hemos visto antes, ¿de acuerdo? Así que digamos que esta podría estar incluso en su propio universo, porque al menos a mí yo no he visto ningún tipo de referencia así bastante directa ni al UCM, ni a lo visto con Sony, ni nada. Así que digamos que es un standalone de película, ¿de acuerdo? De superhéroes. Que por una parte es bueno, así puedes crear algo más coral, algo mucho más general, ¿no? Algo que merezca mucho más la pena en cuanto al personaje, sin tener que estar vinculado a nada más. Pero por otro lado, quizás la gente no puede saber, ¿no?, en dónde se ubica esta película de Kraven. Pero bueno, ya os digo que para mí está como una especie de otro universo, por así decirlo. Pero bueno, la película nos cuenta la vida de Kraven, ¿de acuerdo? Y cómo desde pequeñito pues está rodeado de naturaleza, animales salvajes. De hecho, su padre, pues digamos que es un boss dentro, ¿no?, de la sociedad rusa y demás, pues crimen organizado, etcétera, que parte un poco la pana, digamos, en esta
esta ciudad, ¿de acuerdo? Y también digamos que Kraven se quiere un poco alejar de toda esa vida, ¿de acuerdo? No es que trate de salvar a los animales, pero sí que es verdad que desde pequeño, tras algo que pasa, un incidente que pasa, ¿de acuerdo? Digamos que tiene como poderes más asociados a los animales, lo que le hace adaptarse a cualquier tipo de ambiente, cualquier tipo de situación, incluso coger poderes de algún animal, por ejemplo una pantera o yo que sé, algo así, ¿de acuerdo? Para que os hagáis una idea. Todo se complicará un poco cuando lo que él quiere hacer y lo que quiere hacer su padre no son igualitarios en cuanto al objetivo a cumplir, y ahí pues crece una batalla interna entre lo que está bien, lo que está mal y lo que tiene que hacer y lo que debe hacer, ¿no? Algo muy interesante dentro de este personaje que crea, dentro de las capas que puede darnos Kraven, que ya te digo yo que no son muchas, pero dentro de esas capas crea un personaje que está todo el rato dubitativo de lo que tiene que hacer, de lo que no, y a veces eso le lleva a cometer auténticas atrocidades, porque sí, esto es un punto fuerte. La película es calificación R en todos los sentidos, tiene escenas muy bestias, muy sangrientas, pero que son de las que molan, y me alegra que se atreviera Sony a hacer algo así, porque creo que el personaje lo demandaba, al igual que por ejemplo en Venom no hemos tenido ese tipo de atrevimiento en hacer algo mucho más alejado de lo estándar, ¿no? Y arriesgarse un poquito más al tema adulto, al cine calificación R, etcétera. Aquí sí que nos lo han dado, así que por ese ende es para aplaudir la valentía de Sony en este aspecto para hacer algo totalmente diferente, pero bajo unas mismas acotaciones lógicamente que da el estudio, porque la película puede ser una cualquiera, porque os digo, el sello autoral no tiene prácticamente. Yo no he visto a JC Kangor en ningún punto de la película. Eso puede ser bueno, puede ser malo. Para mí es malo porque se pierde cierta esencia autoral del director, ¿vale? Que verdad que en estas películas de superhéroes, de estudio y tal, pues no hay. Pero ya que te arriesgas un poco a hacer calificación, ahora también arriesgate un poco a hacer algo más diferente en cuanto a lo que es la visión del director. Así que también Sony lo que me da, pues también me lo quita, ¿no? Por así decirlo. Pero lo que estaba diciendo, de acuerdo, el personaje de Kraven, el personaje de Aaron Taylor Johnson, la verdad es que está súper guay porque tiene sus capas, tiene pocas, pero las capas que tiene son muy interesantes y creo que Aaron Taylor Johnson lo defiende bastante bien. Yo cuando vi el tráiler y demás no pensaba que me fuera a gustar, sí que sabía que Aaron Taylor Johnson es un gran actor, eso todo el mundo lo sabe, pero como Kraven no me daba mucho el pelo. Pero después de haberlo visto, sinceramente creo que no había mejor elección de casting, y eso es algo que se puede atener, ¿no? A todas las películas un poco del universo de Sony, ¿no? Que el casting en general, Tom Hardy con Venom, Jared Leto como Morbius, Dakota Johnson como Madame Web, creo que en general los castings de Sony creo que son formidables. Las películas ya pues te pueden gustar más o menos, pero los castings son formidables, así que la directora de casting o director de casting de estas películas, chapó, porque lo está haciendo fenomenal, y con Aaron Taylor Johnson lo logra de nuevo. La verdad es que es una gran elección, me ha flipado Aaron Taylor en el personaje de Kraven, de verdad que creo que es la mejor baza para ver la película. Pero no soy el único actor de renombre que hay, porque también tenemos a Russell Crowe. Siempre mola Russell Crowe, ¿no? Y aquí he de decir que su personaje es el típico mafioso que puedes ver en 4000 películas distintas, o sea, este personaje capas tiene ninguna, pero en los momentos que aparece, como es un poco así más tirado al cine negro, ¿no? Al cine de thriller, al cine oscuro, me mola verlo, ¿vale? Además las secuencias creo que están bastante bien estructuradas, creo que mola mucho el cómo las han construido. En general lo que digo, el personaje ni tanto ni tampoco, ¿no? Pero en términos generales digamos que lo defiende bastante bien, pese a ser un personaje bastante simple, pero bueno, algo me esperaba. En general la aparición de otros personajes secundarios, como ya he hablado por ejemplo de Rhino y demás, creo que está bien encajada. Creo que por ejemplo el personaje de Rhino creo que ha encajado bastante bien con la propuesta de Kraven el Cazador, y en ese punto de la historia creo que las tomas secundarias son bastante sencillas, bastante simples. Una película que al final va directita al pie y va adentro. Entonces bueno, echa un poco en falta que haya un poquito también de riesgo en ese sentido, para quizás dar pues al antagonista un punto de vista o un punto con el espectador de cercanía, y no lo he tenido. La verdad es que me han dado bastante igual, sinceramente. Pero bueno, en general, Kraven the Hunter sí que considero que es una buena película de superhéroes, no una buena película en general. Creo que como película en general, ¿no? Y en términos un poco más generativos, creo que, bueno, cumple. Es una película que cumple, una película que entretiene muchísimo. Además, no se te hace larga. A mí no se me ha hecho larga, se me ha pasado volando. La secuencia de la cárcel, por ejemplo, prácticamente el principio, es brutal. Y también los flashbacks que tiene la película para un poco conectar, ¿no? Con lo que está pasando, lo que es la pelea entre Russell Crowe y Aaron Taylor Johnson. Nos la cuenta también en el pasado para ver de dónde viene todo eso. Eso también es muy interesante. Esos flashbacks también están muy bien introducidos dentro de la película, y en general es una película que, pese a tener más fallos que aciertos en cuestiones técnicas, ¿no? También en cuestiones un poco de guión, en el ámbito narrativo, ¿no? De un poco estructurar la historia y demás, creo que las cosas importantes que hacen que una película sea entretenida, que una película que merezca la pena ver en el cine, creo que las tiene. Ya sabéis que yo con Venom 3 pues fui bastante crítico en el sentido de decir, pues bueno, me gustó y punto. Con Morbius ya sabéis 3/4 lo mismo, Madame Web 3/4 de lo mismo, pero con esta sí que salió con buen sabor de boca, sinceramente, me ha gustado. O sea, sí que me lo he pasado bien con Kraven the Hunter, sin ser aquí lo mejor del universo, pero ya me entendéis. Así que
aleatorio, si queréis pasar un buen rato y sois fans de los cómics de Spider-Man, aunque bueno, aquí poquito, pero ya me entendéis, y queréis un poco conocer al personaje de Kraven o cómo podría haber sido si se enfrentara a Spider-Man, por ejemplo, que no pasa en la peli, pero bueno, un personaje en plan live action, por así decirlo. Creo que es un muy buen acercamiento al personaje, creo que merece mucho la pena y además Antonio Johnson lo defiende a las mil maravillas. Pero bueno, hasta aquí el vídeo de Death Note. Si os ha gustado el vídeo, pues un like, si no, pues un dislike. Recordad suscribiros, activar la campanita y recordad que nos vemos en próximos vídeos, como siempre, aquí en No Solo Cine. Chao. Never slow up, no I don't take shit, I got no love